El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de nuestro programa Ministerios de Fe. Amén. Hoy vamos a estar estudiando en la Escuela de Ministerio Unicristo con el pastor Ives Malcote. Él está aquí con nosotros y va a hablar sobre el tema la mentalidad sobre el reino o la mentalidad del reino. Cómo tenés que pensar, cómo tienes que caminar, cómo tenés que vivir en el reino de Dios para tener victoria, para ser feliz en tu familia, para que las bendiciones de Dios vengan a tu vida. Esto es muy importante el estudio de hoy, por eso te digo, compartilo este video a tus hermanos, amigos, hermanos de la iglesia, porque te va a ayudar mucho. Entonces vamos a orar para que podamos invitar a nuestro pastor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, que vamos a estar compartiendo esta palabra de bendición, Señor, del reino tuyo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, cómo desatar bendición sobre nuestras vidas. Padre, te pido una unción especial sobre nuestro amado pastor Ives, Señor Malcote, Padre, que tu mano de poder, de gracia, de misericordia lo unja ahora, Padre, y que tu Espíritu Santo tome control de este live, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a todos los que entran. Sea bienvenido, pastor Ives Malcote. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto tenerlo aquí. Dios lo bendiga. Gracias por la invitación. La verdad es una bendición poder compartir, la verdad, lo que es el reino de Dios, porque pues es nuestro reino, es nuestra herencia, y es el reino que debe determinar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso, un día pues empecé a ver este tema, porque veo mucha gente que todavía lucha con su identidad y su ciudadanía, ¿no? Y, es verdad. Como ciudadanos del cielo, ¿no, pastor? Exacto. Y muchas veces nos vemos más como en una actividad religiosa, cuando hay tantas cosas que son parte de un reino, que son cosas legales, que son cosas establecidas con un montón de leyes, y que no lo percibimos como debería de ser. Y cuando perdemos la percepción, perdemos la bendición. Y es ahí donde tenemos que regresar a la bendición, al original, a estar en la revelación del reino de los cielos, para que podamos vivir conforme al plan original de Dios, ¿no? No podemos frustrar el plan de Dios, lo tenemos que disfrutar al máximo posible. Entonces, el tema de hoy se llama la mentalidad del reino. Entonces, hay muchísimo que decir acerca del reino de los cielos. Saber que, bueno, antes que todo, Dios existe. Es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, Dios es un ser especial, es nuestro creador, es el rey de este reino, ¿no? La verdad, Dios es un título, es la descripción de su carácter, es descripción de su naturaleza. Él está por encima
de todo lo que es natural. Entonces vamos a hablar de un reino que es sobrenatural para empezar. Entonces vamos a entrar en una nueva dimensión también, porque estamos demasiado, acostumbrados a lo natural y no a lo sobrenatural. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Y por qué tenemos que tener una mentalidad de un reino? ¿Por qué? Pues porque Él es rey, somos los herederos, tenemos que tener la mentalidad que corresponde a lo que somos y a lo que hemos recibido, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, saber que es reino, eso nos habla de gobierno, nos habla de gobernantes, ¿verdad? Dios es el gobernante global de todo lo que ha sido creado, obviamente, pero vamos a ver que a nosotros nos toca un gobierno. Primero, si vamos a la creación, el motivo divino de la creación es realmente de hacer un reino visible, una copia visible del reino invisible de Dios. El primer reino fue el reino invisible para nosotros, obviamente, mientras estamos aquí en este tipo de cuerpo. Pero bueno, Dios nos cree un mundo visible, donde va a poner su gente, sus hijos, ¿verdad?, a su imagen, a su semejanza, para que podamos gobernar conforme a sus reglas, conforme a como Él lo hace en el cielo. Por eso Jesús dice algo importante, que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir que vivimos en paralelo. Tenemos un reino natural que no es más feo que el reino original. A veces pensamos en esto, ¿no? En el cielo, bueno, todo es más bonito. Sí, obviamente corrompimos por el pecado, por la maldad, todo eso, muchas cosas. Pero en el original, el plan original era que el Edén iba a cubrir toda la tierra, ¿no? Recuerdan la orden principal: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Eso iba a crecer y a hacer esta copia perfecta, ¿no?, de un mundo invisible aquí en la tierra de manera visible. Eso fue la orden que Dios dio a Adán y Eva. Sabemos, bueno, que no fue así. Se cayó todo esto, pero el hombre fue creado con el propósito de gobernar y de liderar, ¿verdad? Y es por eso que Jesús, cuando describe el reino de los cielos, ¿verdad?, su indicación dice que este reino le pertenecía al hombre antes de que la tierra había sido creada. Antes de la fundación del mundo, ya el plan de Dios era de hacer de nosotros los líderes en esta tierra. Es lo que vemos en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereda del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la idea original de Dios: compartir su reino con nosotros, sus hijos, ¿no? Y finalmente nos dio este reino, nos dio este planeta que desafortunadamente fue entregado por un tiempo a Satanás, pero sabemos, Jesús vino a recuperar. Hay un pasaje de Lucas que dice: yo he venido a buscar y salvar lo que había sido perdido. Y muchas veces pensamos que somos nosotros, ¿no? Los perdidos. Y sí, de una manera sí. Pero si vemos los mensajes de Jesús, casi la totalidad de sus parábolas, es el tema central de los evangelios, es el reino de los cielos,
Más de 111, creo que 111 veces, Jesús hace referencia en los 4 evangelios al reino de los cielos. ¿Se acuerdan las parábolas? El reino de los cielos es semejante a un hombre, a una ciudad, etc. Entonces, el tema, lo que ha sido robado fue el reino. Y Jesús vino a recuperar el reino, porque si recuperamos el reino, vamos a recuperar también la cultura del reino, ¿verdad? La manera de pensar del reino y poder vivir dentro de los recursos del reino. Por eso el reino es tan importante y nos conectamos con el reino a través de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y la salvación obviamente nos reconcilia con Dios y podemos otra vez fluir a la manera original, llenar la tierra, sojuzgar la tierra, tener autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Cosas que se había perdido y que fue restituido para todos los que han creído finalmente. Entonces, se trata de que, cuando hablamos de mentalidad del reino, es de volver a identificarse en el plan original de Dios, en su programa. Entonces, todo lo que hace Dios tiene propósito. Entonces, tenemos nosotros que volver a buscar el propósito original, que es el reino, cómo vivimos en el reino, ¿no? Todo es, como lo decía, ¿no? Todo es con propósito. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué quiere decir? Que el propósito, eso es muy importante, el propósito es superior a planes. El propósito siempre precede a los planes. Y un reino no es una idea de un hombre, es un concepto divino, y Dios fue el primer rey. Dios es el rey del cielo, es un país invisible, obviamente, y él quería extender su reino más allá del cielo. Y por eso hizo la gran creación, hizo todos los planetas, etcétera, las galaxias, pero hizo la tierra, ¿no? Y ahí decidió construir o establecer un territorio donde él va a poner un rey. Y un reino es un territorio que siempre va a querer extenderse. Por eso creó la tierra antes de crear al hombre, ¿verdad? Para que se le pueda dar al hombre un territorio y hacer de este hombre un rey, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, fueron creados antes de la tierra, por eso no son reyes. Y ellos se someten al hombre cuando el hombre habla la palabra de Dios. Entonces, hay reinos, hay reyes. Los reyes son dueños, ¿verdad?, del lugar. Y los reinos tienen constituciones, leyes, códigos de ética, ¿verdad? Todas estas cosas que establecen finalmente un rey, un gobierno. Entonces, somos reyes, ya lo sabemos. Pero, ¿qué es un rey? Un rey no es una persona que aparece por elecciones. Un rey es una persona que es rey por nacimiento. En un reino, las leyes no vienen por un senado, un congreso, sino las leyes vienen de la mente del rey, ¿no? Y el rey es dueño de todo lo que hay en su reino. Estas cosas se perdieron, podemos decir, en toda la tierra. Ya los reyes no son los dueños de la tierra, de su país, ¿verdad? Ahorita, por su mal gobierno, por el abuso de muchos reyes, se estableció algo que no es de Dios, que se llama la república o la democracia. Eso no viene obviamente de Dios, ¿no? Entonces, los hombres son reyes. ¿Y cuándo somos rey? Cuando nacimos de nuevo en el reino de Dios. A partir de este momento, ya podemos gobernar en esta tierra. Lo que
nos cuesta trabajo a partir de este momento, obviamente, es cambiar nuestra mentalidad. Tenemos una mentalidad de esclavo, de una mentalidad de sujeto. No estamos habituados a reinar, a vivir en la autoridad. Por eso es tan difícil, ¿no?, de ver la iglesia estar en el lugar donde debe de estar, porque hay un trasfondo religioso y un trasfondo humano de opresión, donde hemos perdido realmente esta posición de rey, esta autoridad. ¿Cuántas veces la iglesia pide que oremos por ellos cuando ellos tienen todo el poder para como orar, parar las cosas, tomar autoridad? Porque si son reyes, como dice la Biblia, entonces cuando hablan, establecen una ley. Un rey que habla, establece una ley, establece un estatuto. Entonces, la gente o las circunstancias o lo que está ahí bajo él tiene que alinearse, obedecer. Entonces, se perdió el primer reino, obviamente, el que hemos recibido en Génesis 1, cuando Dios le dice así, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después en el versículo 27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ya lo creó como Él es. ¿Qué es Él? Es un rey. Y nos estableció en este momento como reyes. Entonces viene la bendición del versículo 28, donde dice, ¿qué es la bendición de Dios? La bendición inicial, la primera vez que vemos una bendición en la Biblia. Es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señored en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios nos da a nosotros dominio sobre la tierra, dominio sobre la creación, pero no sobre otros hombres. Tenemos que cuidar esto, ¿no? No tenemos el derecho de dominar otro hombre, no somos capacitados para eso. Recibimos dominio sobre los cielos, ¿no? Entonces, Dios no nos dio una religión, nos dio una relación, nos dio una colonia que tenemos que mayordomear, que tenemos que organizar, que tenemos que cuidar y que tenemos que hacer prosperar. Dios nunca prometió al hombre el cielo, nos dio la tierra. Muchos todavía piensan que después de un tiempo el hombre vivirá en el cielo. El hombre fue hecho para vivir en la tierra. El cielo no es para nosotros, nada más pasaremos unos años ahí para las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, pero el hombre está hecho para vivir en una tierra. Es donde Dios nos ha dado, ¿verdad?, la capacidad de gobernar. Entonces, no debemos de pensar en otras cosas. Nuestra responsabilidad es el reino de la tierra que nos ha sido entregado y que es la copia exacta del cielo. Por eso no necesitas ir al cielo. Y Dios viene a la tierra. Recuerdan en Génesis 1, 2, etc. Dios caminaba, pasaba tiempo en la tierra con Adán. Porque ahí nos asignaron y aquí vamos a vivir y vamos a reinar. Entonces, otra cosa, ¿cuál es la prioridad que Jesús estableció cuando estaba en la tierra? Sabemos que su tema principal es el reino. Y en Mateo 6:31 y 2 y 3, nos da la información de cuál es su prioridad. Dice ahí, Mateo 6:31, y vamos a leer hasta el 33. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente. Es ahí donde la palabra primeramente nos indica que esto es la prioridad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, ¿no? La prioridad es perseguir el reino, entender el reino y empezar a vivir conforme al reino. Bueno, ¿cómo somos, como dice Pablo, embajadores del reino de los cielos? Nuestra vida ya no depende del reino terrenal o de otro reino o de lo que habitualmente nos está sosteniendo. Una colonia es como, tiene su provisión del país de origen. Y eso es muy importante. Las leyes vienen del país de origen, el gobierno viene del país de origen y los embajadores no viven conforme al país colonizado, sino al país que los envió. Nosotros somos enviados a la tierra, somos enviados por Dios para hacer muchas cosas en su nombre. Por eso nos dio su nombre, Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Entonces hay cosas en su nombre, quiere decir que representamos este reino y que la provisión debe venir de este reino. Por lo tanto, Jesús fue muy claro. Si buscan cómo funciona el reino de los cielos, si buscan la justicia de Dios, lo que necesitan, lo que se requiere para actuar como un rey en esta tierra, vendrá directamente del reino de los cielos. Y eso es tan importante, tener esto en mente. Es lo que te va a cambiar tu mentalidad, porque vas a empezar a descubrir que no es en tus fuerzas, no es por lo que vas a hacer, no es por quién eres, sino porque la estructura de tu vida ahorita ha cambiado. No estás solo, tienes un reino que respalda lo que vas a hacer y vas a empezar a vivir dependiendo de este reino, sin buscar en la tierra lo que no hay para ti, porque tú fuiste enviado de otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Por eso Jesús dice, todas estas cosas que son ahí antes, comer, que beber, que vestirnos, un techo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas ya son provistas, son parte de las necesidades. Entonces, no tenemos ni que orar por estas cosas. Tenemos que buscar, como dice Jesús, el reino. ¿Y qué significa buscar el reino? Pues es buscar qué hay en el centro del reino. En el centro del reino está el rey. El reino no es una organización, el reino es como... depende del rey, es del rey. Y para recibir de un reino tienes que recibir al rey. Eso es muy importante. Entonces, si vemos un poquito lo que es un reino, bueno, lo empecé a decir, ¿verdad? No es una democracia, tampoco no es una religión, no es una república. República viene del latín res publica, la cosa del pueblo, ¿verdad? El pueblo no tiene nada, no es dueño de nada, es el rey que es dueño de todo. Entonces, el pueblo no puede decidir y tomar decisiones porque no tiene esta autoridad legal para hacer las cosas, porque no es dueño de nada. También nosotros somos a imagen de Dios. Entonces vamos a tener esta sabiduría para actuar como rey. Vamos a empezar a movernos como se mueve un rey, ¿verdad? Y estos puntos, la religión, la república, la democracia, todo esto finalmente se va a oponer al reino, ¿no? La oposición que tuvo Jesús en su tiempo en la tierra era la oposición de los religiosos. No tenía problema con los romanos. Al contrario, cuando un romano que viene de un sistema de reino se fue a buscar a Jesús por un siervo que estaba enfermo, es la historia del centurión,
Y él dijo, yo entiendo todo esto del reino, no tengo ningún problema. Él vio a Jesús como un rey en este momento, que viene de un reino muy especial, y sabía que cuando el rey va a hablar, va a ser una orden irrevocable y su siervo va a sanar. Él entendió el concepto de la autoridad de un rey. Y a un punto tal que Jesús terminando ahí maravillado, dice, wow, nunca he encontrado tanta fe en Israel. Y está hablando de un extranjero, de alguien que es un ocupante, que es un enemigo, vamos a decir. Pero vio ahí cómo se reconoce cuando tenemos una mentalidad del reino, cómo podemos obtener una bendición reconociendo la autoridad, sometiéndonos a un sistema, a unas reglas, a la famosa justicia del reino de los cielos, para que todas las cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Vemos lo mismo en la corte. Cuando Jesús fue arrestado, por ejemplo, él nunca dijo una palabra porque estaba en una corte religiosa. Y él no era un hombre de religión. Él estaba en la corte equivocada. Jesús es un rey, no un sacerdote de una religión. Por eso en Mateo 26, en el versículo 23, ¿sí?, dice, mas Jesús callaba, no contestaba, porque no había que decir en esta corte. Esta corte no le correspondía, ¿verdad? Después lo mandaron con Pilato, ¿no?, que es un gobernador de un reino, y es cuando Jesús habló. Y dijo en Mateo 27, 1 y 2, venido la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron y le atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y después ahí sí Jesús empezó a hablar. Y vemos esta conversación en Juan 18, 36 y los siguientes, donde Jesús dice, mi reino, y ahí menciona de dónde viene, menciona que está en la corte correcta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Y Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Verdad? Es ahí donde Jesús habló. Estaba en la corte correcta, ¿no? Entonces, no tenemos nada que ver con una religión. Nuestra vida tiene todo que ver con el reino de los cielos. Y eso debe de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Estamos enviados para colonizar, para establecer. La gran comisión es colonizar este reino que hemos heredado. Entonces tenemos que activar este reino, tenemos que defender este reino, tenemos que hablar de este reino y usar realmente los recursos del reino. No dejarnos ir por lo que dice el mundo acerca de nosotros. Jesús quiere que tengamos nuestra identidad en el reino de Dios, en Él, ¿verdad? Isaías 61:3, Él viene a decir, porque está ahí, y dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué vemos ahí? La mentalidad del reino es gozo, es fiesta, es celebración, ¿verdad? Dice gloria, gozo, ¿verdad? Alegría. Todas estas cosas deben de ser nuestra vida.
¿verdad? Después sigue en el versículo 4 que dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas naciones, ¿verdad? Y sigue en el 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿Qué nos menciona aquí? Que estaremos como rey. Tenemos gente que va a trabajar nuestra tierra. No estamos aquí para luchar, para vivir de manera dura, complicada, sino que tenemos que tomar esta herencia, sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo y empezar a reinar, no abusar de la gente, no presumir delante de la gente. Eso no es lo que Dios dice, sino que dice que tenemos que vivir a la manera como Dios está viviendo. Isaías sigue en el versículo 6 del capítulo 61, cuando dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, ¿verdad? Ahí nos establece, ¿no?, como su representante delante de los hombres, ministros de Dios. Es lo que somos nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas debemos de cambiar, verdad? Todo lo que nos ha sido quitado, ¿no?, se regresa a nuestra vida. Y tenemos que tener esta manera de pensar. Tenemos que creer que ya fue dado, ¿verdad?, que recuperamos las cosas. Isaías 61:9 dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Wow. Cuando somos linaje bendito de Jehová, estamos en el nivel más alto de bendición, ¿no? Entonces, no hay nada que temer, ¿no? La verdad, el diablo no puede venir en contra de nosotros. Hemos recibido el reino con toda la autoridad de lo que es un rey en la tierra, ¿no? Y es, ¿cómo te voy a decir? Todo fue creado por Dios para que se nos fuera entregado. Dios no hizo la creación para Él, para tener un bonito paisaje cuando se asoma para ver qué pasa. No, lo hizo para nosotros. Entonces tenemos que activar el reino en nosotros. ¿Y cómo lo activamos? Haciendo realmente 6 cambios de mentalidad. Primero tenemos que cambiar lo que se llama la mentalidad del escapismo, que es huir de la realidad. La realidad existe. Muchos confunden la vida de fe con el positivismo y cosas así. Tu realidad la tienes que conocer. La fe no niega la realidad, la fe vence la realidad. Cuando Jesús veía por ejemplo, un ciego, su pregunta era, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego siempre decía, quiero recuperar la vista. No decía como se escucha a veces en iglesias religiosas, no tengo nada, pero en fe sí yo veo ya. No ves, eres ciego. Pero yo te voy a sanar. Cuando aceptas la realidad, sabes lo que tienes que combatir. Y entonces te levantas con esta cosa y se tiene que vencer. Jesús no dijo cuando lo despertaron en la barca, no hay viento. Sí hay viento, hay olas. Y él se posicionó delante en autoridad y calmó la tormenta.
Entonces tenemos que cambiar esta cosa de escapar, de huir de la realidad. No pasa nada, estoy bien. No, si estás mal, tienes que saber que estás mal y tienes que saber que puedes cambiar esto. Y para eso sirve el reino de los cielos. Segunda cosa que cambiamos es cambiar la mentalidad de separación. No podemos compartir muchas cosas con los no creyentes. No nos podemos involucrar en lo que están haciendo. Entonces tenemos que no vivir como ellos, pero estar cerca de ellos cuando ellos necesitan nuestro testimonio, necesitan nuestra vida. No, somos llamados a congregar, no a segregar. Jesús iba a cenar con los publicanos, con mucha gente, se encontró en lugares donde fue mucho criticado, porque no se separa, pero no se involucra. Entonces, muchos confunden, como no me puedo involucrar, nunca voy a hablar a un incrédulo, nunca voy a ir a su casa, porque hay pecado ahí, hay pecado a donde vayas. Entonces, eso no es una razón, ¿verdad? Pero tienes que ir ahí para dar tu testimonio, para guiarlos, para esperar una oportunidad, para que ellos puedan también recibir lo que tú has perdido, lo que ellos no tienen, pero lo que tú has recuperado. Entonces también tenemos que cambiar la mentalidad de la víctima. Ay, pues así me tocó vivir y el Señor recibe mi sufrimiento y un día me recompensará. No somos hechos para ser víctimas. Jesús vino a acabar con esto y a darnos victoria. Entonces ya no tenemos que... Cuando cambias esta mentalidad, vas a rechazar el sufrimiento, vas a rechazar la opresión, vas a rechazar la pobreza, vas a rechazar la enfermedad. ¿Por qué? Porque no tienes por qué sufrir, ¿no? Obviamente la gente usa esto de ser la víctima para dar lástima, llamar la atención, y así piensan que se van a sentir bien. Y es un engaño de Satanás. Entonces tenemos que abandonar la mentalidad de la víctima. También tenemos que abandonar la mentalidad de la derrota. No estamos aquí para perder, estamos aquí como más que vencedores. Entonces, todo lo que todo lo que se opone a nosotros, todo lo que viene en contra de nosotros, tenemos que recordar que Jesús lo venció en la cruz. Entonces nosotros no peleamos, sino hacemos valer la victoria de Cristo en nosotros. Después tenemos que aprender el lenguaje del reino. Es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es saber cómo orar, ¿no? Saber que tú eres la persona en autoridad, saber que tú tienes que vivir en la tierra como está en el cielo. Entonces no maldices. ¿Cuántas veces nos maldecimos? Yo creo que a veces nos maldecimos más a nosotros que a otra cosa. ¿Por qué? Pues porque declaramos maldición, declaramos, ay, no me va a ir bien, es que yo no sé hacer estas cosas, eso no es para mí. Eso es pura maldición. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice la Biblia. Entonces vamos a usar lenguaje para bendición, para crecimiento, para estar más en autoridad, ¿verdad? Es tan importante esto, ¿verdad? No tenemos que orar cosas como, ay Señor, sácame de ahí, ya, que venga el rapto, ya no puedo, que suena la trompeta o no sé cuántas cosas. Y Jesús dice, no. Necesito que ustedes tomen control aquí para que yo pueda regresar, ¿verdad? Para que yo vengo a establecer mi reino al final de todo eso. Entonces, cambiemos nuestro lenguaje, no solamente de manera ahí en lo social, con amigos, etcétera, sino también nuestro lenguaje de oración. Saber cómo orar, es tan importante esto. Y saber orar viene de cuando tú conoces a Dios. Sabes lo que le puedes pedir y sabes lo que ya recibiste. Entonces todo eso va a cambiar mucho tu manera de orar.
Entonces tienes que también aprender a liderar con esta mentalidad del reino, ¿no? Que no tengas miedo. Que no tengas miedo de los recursos, que no tengas miedo de la circunstancia, que no tengas miedo de la crisis. No estás viviendo en esta crisis. Tú dependes de un reino, ¿verdad? Entonces, muchas cosas se tienen que cambiar. Muchas cosas se tienen que cambiar. Somos otro tipo de líderes, somos otro tipo de gobernantes. Manejamos el gobierno con autoridad y con amor. Y quiero cerrar aquí porque ya veo que tenemos ya 40 minutos en esto. Hay mucho que hablar. Pero quiero terminar con algo. Haz lo mejor que puedes. Y cuando hablamos de hacer lo mejor, en general la gente piensa, pues usé todo lo que tengo, usé todo lo que sé hacer, la verdad me desgasté, me di hasta lo último de lo que tenía, hice lo mejor de mí. Y eso es nada todavía, porque como eres un rey, un heredero del reino de los cielos, cuando tú vas a hacer y dar lo mejor de ti, no lo vas a dar desde el nivel natural, si lo vas a hacer con recursos sobrenaturales. Eso es dar lo mejor de nosotros. Es hacer las cosas a través de un milagro. Es hacer las cosas usando los ángeles. Es hacer las cosas moviendo el Espíritu de Dios. Es hacer las cosas declarando que en el nombre de Jesús la palabra se cumplirá. Esto es hacer lo mejor que podemos hacer, ¿no? No es de metí todo mi dinero o usé todas mis relaciones. No es suficiente para un hijo de Dios. Y eso debe de ser un cambio de mentalidad tremendo, y es cuando llegamos a tener la mentalidad del reino. Ya no dependemos de afuera, no dependemos del mundo, dependemos del reino que representamos, pensamos como el rey, y el rey siempre piensa que gana, siempre piensa en tu victoria, siempre piensa en tu cuerpo sano, siempre piensa en tu prosperidad financiera, siempre piensa que tú puedes vivir en gozo, en alegría. Siempre piensa que tú vas a ver las cosas en grandes. Él piensa que todo lo que es mediocre ha sido borrado de tu vida, y que a partir de este momento vas a pensar como un rey que tiene todo el poder, ¿no? Como este rey va a vivir, como este rey va a pensar, como este rey va a bendecir a los demás, como este rey va a cuidar a los demás, como este rey va a establecer reglas y sistemas para bendecir a los demás. Eso es tener la mentalidad del reino, y es algo que poco a poco se aprende luchando en contra de nuestra tradición, en contra de la religión, en contra de la cultura terrenal, ¿verdad? Donde estés en el mundo, hay una cultura de la mediocridad, de ser víctima, del martirio, de así me tocó vivir porque después estaré en el cielo. Que sean budistas, que sean cristianos, que sean todos piensan en esto. Pero Jesús vino a decir, este reino, mi reino, como dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de aquí. Y tú, al nacer de nuevo, tu reino no es de aquí. Entonces no dependes de los reinos terrenales, sino establece el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero tenemos que pensar muy diferente. Tenemos que pensar que todo lo podemos hacer y que no seremos limitados para nada, pero tenemos que dar estos pasos de fe como estos grandes hombres de la Biblia, un Moisés, ¿verdad?, que abre el Mar Rojo, un Josué que cruza el Jordán, ¿verdad? Estas cosas es lo que Dios espera. Eso es hacer lo mejor de ti, usando recursos sobrenaturales para lograr el objetivo que Dios ha puesto sobre tu vida. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a compartir este mensaje sobre la mentalidad del reino. Tremendo, pastor, tremendo. Muchas gracias
por tu tiempo, pues sabemos que sos una persona muy ocupada. Pero quiero decirte quién estuvo aquí, quién pasó por aquí. El pastor Pablo tiene una oficina, ¿no? Donde él está trabajando, compra, arregla heladera y tiene una radio. Ajá. Y tiene también se llama el trabajo del Conde, ¿eh? Y tiene un instituto Conde. Y nosotros tenemos obra social y el Señor nos llevó a hacer una obra social en el instituto de él sin saber quién es él. Le fuimos a llevar la ofrenda y él nos bendijo con la radio. Estamos haciendo radio con él, trabajando con él, un gran hombre de Dios. Tenemos también aquí a la pastora Nala de Venezuela. Ella también está dando cursos, estudios bíblicos acá en el canal. Es una mujer de Dios, es siria. Ella se convirtió a los 14 años, se vino para Venezuela. Un testimonio tremendo. Está aquí también con nosotros, que estuvo trabajando también, el pastor Ricardo Polo. Él está en Colombia, ¿no? Y es un trabajo maravilloso. Tenemos a la profeta y pastora Mari Trujillo de México. Ella es una pastora que trabaja mucho con nosotros y está haciendo estudios bíblicos diferentes. Ahora vamos a grabar el viernes con ella. Ajá. También estuvo con nosotros el doctor Oscar de Dallas, Texas. Usted ya lo conoce, un hombre de Dios que tiene una escuela de ministerio también, que trabaja arduamente, visita países, todo. Y usted trajo este trabajo maravilloso donde nos está haciendo pensar diferente, ¿no? Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, la puede escribir aquí mientras estamos llegando al final. Y quiero dejar algunas palabras finales, ¿no? Que usted quiera alguna reflexión más dar para el pueblo. Pues yo creo que este cambio de mentalidad solamente va a venir estudiando la palabra y buscando nuestra verdadera identidad. Mientras no tenemos una buena identidad, es muy difícil tener la mentalidad del reino. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Pues estoy en Cristo. Y recordar tal vez esta palabra impresionante que Jesús nos dejó finalmente, diciendo: yo me voy al Padre, pero ustedes se quedan y harán cosas aún mayores. Bien. Entonces, la expectativa de Dios para cada uno de nosotros es que estemos actuando con más resultados que Jesús produjo aquí en la tierra. No podemos rebasar en calidad lo que ha hecho, pero podemos rebasar en cantidad lo que ha hecho. Y si vemos 3 resurrecciones, bueno, tenemos que hacer 30, ¿no? O 3,000. Tenemos que rebasar. Jesús vino a dar un modelo. Un modelo de cómo me voy a mover en la tierra. ¿Para qué estoy aquí? Y ustedes que han aceptado el llamado, todos nosotros finalmente tenemos esta gran responsabilidad de rendir cuentas con Dios y de lo que nos ha entregado y de nuestros resultados, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos hecho en la tierra con lo que Él nos ha dado? Y eso es algo tremendo. A mí me impactó mucho. Hasta escribí un libro sobre el tribunal de Cristo, porque me di cuenta que vamos a ser juzgados y que la parábola de los talentos nos habla de esto. Y que va a haber gente cristiana, salva en el cielo, que va a estar reprobada y que va a ir al lugar de llantos y de crujir de dientes. Porque es un lugar del cielo, no es el infierno, son salvos. Pero van a estar tan avergonzados de no haber terminado o empezado a veces lo que Dios nos mandó a hacer. Y debe de ser parte de lo que es la mentalidad del reino, una toma de conciencia tremenda que vamos a rendir cuentas, y no con el Padre, que es misericordioso, porque Dios es misericordioso, pero Jesús no lo es.
Jesús es el juez en este día y no va a haber misericordia, porque estamos nosotros en la dimensión de la gracia. Ya hemos rebasado este nivel y Dios espera de nosotros mucho más de lo que estamos haciendo. Y eso me da un temor, como dice Pablo, cuiden su salvación con temor y temblor, porque van a dar cuenta de ella ahí arriba un día y va a ser terrible, terrible, porque vemos a Jesús con compasión en la tierra, pero en el cielo ya no estará ahí con esta compasión, porque no vamos a poder además cambiar nada de lo que hemos hecho en la tierra. Ya no puedes mejorar, te mueres y así como estás, serás juzgado. Entonces, que tengamos este temor de Dios. No es un terror de Dios, pero sí es el terror de no cumplir con lo que nos pide. Amén. Y tenemos toda la ayuda que queremos. El Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Sí. Es el gran consolador y es el que realiza los milagros, ¿no? Exacto. También debe de tener ayuda, yo no sé tanta teología, pero debe ser que los ángeles también están trabajando, no están así con los brazos cruzados mirando a ver que lo hagas todo vos. Vos pues demasiado cruzados, creo. Envía a los ángeles a obrar, ¿no? Y está el Espíritu Santo, que es cuando estás deprimido te levantas, siempre tenés ganas de hacer algo, ¿no? Porque la carne es débil, sí. Pero en la fe nos levantamos, en la fe caminamos, en la fe hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y hay muchas personas que se deprimen, que son cristianos y que van y que toman una pastilla, una píldora para dormir, para levantarse, y al final no están confiando. Esa es la palabra, no están confiando, como que perdieron la visión, ¿no? El rumbo. Así y la fe tiene que estar colocada en Jesucristo, ¿verdad? Sí, como tú dices, cuando estamos confiando en Dios, es cuando la fe obra por el amor. Porque sabemos que somos amados y que podemos confiar en Él. Entonces la fe se activa. Si no, no. Claro. Y la podemos activar nosotros. Es como cuando acá tengo el impacto, ¿no? de la luz. La prendo y la apago. Yo la hago que se genere la luz, ¿no? Exacto. Entonces la luz está en nosotros. Y Jesús dijo, la luz tiene que estar en alto para alumbrar. ¿Para alumbrar a quién? A mí primero. Primero me alumbra a mí y después yo puedo alumbrar a los demás con mi testimonio. Sí, exacto. Los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros. De hecho, hasta en el avión conocen esta revelación. Te dicen cada vez que vas a despegar, te ponen todo el rollo del cinturón y te dice, baja el oxígeno a ti primero antes de ayudar a los demás. Exacto. Si nosotros no estamos fuertes, no podemos hacer nada. Exacto. No podemos predicar si no tenemos salud, no podemos predicar si no tenemos dinero. Y el dinero es una salud también. Sí. Es tener salud, tener economía. Y las personas no piensan así, quieren que venga todo de arriba y no hacen nada acá abajo para generar, ¿no? Sí, exacto. Y sí, tenemos también esta responsabilidad de prosperar y de dejar de estar con la mano ahí, dame. No, eso es miserable. No somos llamados a pedir, somos llamados a dar. Amén. Tremenda esta palabra, gloria a Dios. Deuteronomio 8, que dice, nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Y el rey está reinando. O sea, nosotros como reyes en la tierra, como embajadores de Cristo, sí. Tenemos que mostrarle a la gente, ¿no? Que estamos liderando, que estamos llevando la palabra, a los vecinos, cuando vamos al almacén. Siempre dice, donde la planta de tus pies pisara, ese territorio es tuyo. Entonces sí. El poder no está en que yo compré el almacén, compré el supermercado, está en el poder donde yo estoy, generar el poder de Dios. Así para curar, para ministrar, para salvación, ¿no? Exacto. Así que bueno, exacto. La pastora Mari Trujillo dice, buenísimo, no estamos llamados a pedir, sino a dar. Show, dice. Tremendo, tremendo. Así es. Dios está tocando las vidas, Dios está renovando. El otro día estuve hablando con pastores
y resulta de que ellos, muchos, tienen iglesias, pero son independientes y no tienen a quién contar sus debilidades, quién puede orar por ellos. Y hice un café y los llamé a orar. Es una revolución. Y ya hay 2 cafés más programados, uno para cada mes, y se están fortaleciendo los pastores de esa forma. Sí. Yo le dije, esto va a tocar el mundo, esto va a llamar y tocar a otros pastores y nos van a venir a ver. Así que, pastor, lo invito para que venga a traer el reino de Dios a estos pastores. Amén. Por supuesto. Gloria a Dios. Por supuesto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. Todos tenemos una parte que aportar y eso enriquece a los demás. Amén, pastor. Muchas gracias por este tiempo. Dios te bendiga. Y espero tenerte más en el canal, ¿amén? Sí, cuenta con esto, no hay problema. Con mucho gusto. Bendiciones, gracias por todo. Pues gracias por invitarme y que sea de bendición para todos los que lo pueden ver. Amén. Y bueno, llegamos al final del programa, querido hermano, hermana, te invito a que un desafío. Queremos llegar a 10,000 likes. Queremos que seas usado por Dios, que lo compartas a otras personas para que muchos sean bendecidos y que puedan vivir en la tierra, como dijo el pastor Ives, el reino de Dios. Tenemos que cambiar la forma de pensar. La forma de pensar nos cambia nuestras actitudes y esas actitudes, esa forma de orar positivo y en el poder del Espíritu Santo, trae tu milagro. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Mañana, no se olvide que estamos a las 11 de la mañana, 9 de la mañana de Venezuela, 10 de la mañana de Brasil, con la pastora Nala, terminando el estudio bíblico de libertad faraónica. Dios los bendiga a todos, Padre Jesús. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.